¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Controversias. Hoy miércoles 18 de diciembre, se nos acercan las fiestas, qué alegría. En el programa de hoy, con el escribano Bruno Acosta, como estamos saliendo todos los lunes, estamos más controversias que nunca. ¿Cómo andás, Bruno? ¿Qué me contás del lío que me está generando en el programa que no sé qué voy a hacer contigo? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? No sé si lío o problema. No sé si lo generé yo o lo generó Julio. Le contamos a la gente, estamos, Arriba. estamos haciendo un poquito de show. En realidad acá hay Claro. un mínimo matiz, pero bueno, yo lo voy a exprimir al máximo este mínimo matiz. Pero hemos tenido llamadas iracundas, Bruno. Una persona llamó, ¿cómo puede ser que Quintana diga esas cosas de Milei y apoye a Massa? Al final, en realidad no era yo el que había dicho la cosa de Milei, eras vos. Y no creo que no dijiste nada vos a favor de Massa. O sí, o yo No, estoy no. Por confundido. favor. Bueno, es una persona No, que no. evidentemente no tuvo con qué comprender bien lo que se habló, pero no dijiste ningún disparate. Pero ciertamente generaste emociones en el público más vulnerable que tenemos en controversias. Y Julio hizo un programa analizando también varios de tus argumentos con mucha solidez, marcando su punto de vista. Sobre el final lo invité para hacer ese juicio a Milei, que si Dios quiere lo vamos a hacer el viernes, pero ya quedó claro de que él por lo menos no se siente cómodo poniéndose del lado del defensor de Milei. Como podemos ver, hay matices, pero en este programa no hay nadie que diga yo estoy 100% con Milei, lo defiendo a muerte, cierro los ojos, pongo las manos en el fuego, ¿verdad? Exacto, exacto. Es así. Bueno, y ahora yo te voy a dar este espacio para que vos digas lo que sientas, para que respondas a alguna de los argumentos que hemos estado escuchando. Es más, te voy a plantear el primero, uno que para mí es muy convincente. Planteamos, porque además yo comparto eso con Julio, que tú hiciste un muy fundamentado, un muy buen análisis del tema Milei, en eso que se llamó Milei una advertencia, ¿verdad? Que lo saqué de algo que vos dijiste, tengo una advertencia para realizarle a la gente al respecto de Milei. Pero ya planteaba Julio la cantidad de líderes que no le podemos objetar nada, como Giorgia Meloni, como Abascal y otros muy importantes, ideológicamente muy alineados, de nuestros valores, de nuestro palo, digamos. Marine Le Pen también lo nombró, que están contentos con Milei. Entonces, ¿cómo pueden estar ellos tan equivocados, Bruno? Bien. Yo quería en realidad arrancar con una cuestión más global, más genérica, pero voy a responderte primero la pregunta y después el orden quizá no sea el mejor, pero voy a responderte la pregunta así no queda ahí como suelta y después paso a esa primera cosa que yo quería decir para después pasar a responder alguno de los argumentos de Julio, porque bueno, igual nos vamos a ver el viernes y vamos a tocar ese tema el viernes. Aparte, no da el tiempo para todo lo que tengo para responder. Mira, el tema ahí es un tema de perspectiva, Nico. Ujú. Claramente, Julio, y lo estás diciendo tú también, tienen una perspectiva favorable a esos líderes que tú estás mencionando, Ujú. europeos en este caso, Sí. que apoyan, que saludan a Milei. Y el tema es ver si realmente, en el fondo, sustancialmente, esos líderes son una oposición real. Yo quiero ser cuidadoso con esto, porque también lo dije el programa pasado. Yo podría hacerme una trampa al solitario y plantear un argumento que se pueda hacer una caricatura del mismo, porque yo puedo venir acá como un tipo firme, vehemente y muy malo y decir, no, 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 son todos malos. Meloni no va a hacer nada bueno por Italia, Milei no va a hacer nada bueno por Argentina,
Marine Le Pen no va a hacer nada bueno por Francia, responden todos a los mismos amos, responden todos a los globalistas. Bueno, podría venir aquí y decir algo así, sin hacer ningún matiz, y ese argumento se puede volver una caricatura, Mm, ¿verdad? Porque cualquiera puede, o sea, todo el mundo tiene cosas buenas y sus cosas malas. bien. Ahora, hecha esta salvedad de decir que, por ejemplo, Meloni puede tener algo positivo para Italia, yo planteo lo siguiente: ¿son realmente alternativas a las izquierdas, al marxismo cultural? ¿Son en el fondo alternativas? ¿O es cierto esto de que si bien podrían hacer cosas positivas, responden a los mismos amos, o por lo menos responden a personas o a entidades o a religiones que no son afines a nuestra concepción nacionalista católica? Yo voy por ese lado en realidad. He estudiado mucho mejor el caso de Milei y lo voy a argumentar. Pero también conozco alguna cuestión de Meloni, alguna cuestión de Le Pen. La pregunta es, ¿realmente nos podemos de ojos cerrados plegar a esos líderes, incluido Milei? ¿Realmente? ¿O la opción sería buscar otra alternativa, mejor, distinta, que sea realmente un cambio sustancial? Y Perdón, ahí vengo a lo que yo quería decir, y ya te doy antes la de palabra, que, Nico, antes de pero que digas eso, sí, que lo quiero despegar de la pregunta, porque es un argumento central que sí. creo que querés hacer. Saquemos, yo nombré varios líderes. ¿Tú encontrás en ese grupo de personas a los cuales tú inicialmente no le darías toda la confianza o te preguntarías si son la verdadera alternativa? ¿Están en el mismo grupo de forma indistinta Milei y Meloni, por ejemplo, o hay una distinción que haces vos entre ellos? Bueno, muy buena pregunta, Nico. Mm, Acá intentamos ver las cosas con la mayor solidez posible. Y como yo siempre les cuento a mis alumnos de ciencia política, la ciencia política, la política no es uno más uno, dos, como la matemática. mm, O sea, yo si quiero hacer algo serio, como estamos intentando hacer acá, ujú. tenemos que hacer sus matices y sus diferencias. Claramente, Milei es distinto a Meloni, por ejemplo, porque lo conozco más a Milei, lo he estudiado mucho más a Milei por esta Bien, razón. claro. Pero Milei es un libertario liberal, como hemos hablado, dogmático, religioso. En cambio, Meloni no. Meloni no manifiesta un libertarianismo, ni cerca. En ese sentido, hay que decir que no son lo mismo. O sea, hay que plantear un matiz en ese sentido. Bien, Eso es bien claro, eso es ok. bien claro. Pero a lo que voy es, yo lo que quería decir es esto, eh, y me auxilio con tu pregunta. Deberíamos pensar desde aquí, desde el Uruguay, los nacionalistas, yo invito a hacer eso. ¿Son realmente alternativas Milei y estos otros líderes al marxismo cultural, a la izquierda? ¿O podría haber una alternativa mucho más profunda, mucho más sustancial, que implique un verdadero cambio? Esa es la pregunta que yo formulo. Bien, Porque yo invito a pensar lo siguiente: no puede haber cambios realmente sustanciales, reales, profundos, partiendo de similares principios o de similares causas. bien. No puede haber cambios sustanciales en un mismo sistema, que es el sistema democrático liberal, que permite este juego de un día gana uno, un día gana otro, un día gana uno, un día gana otro. No puede haber un cambio real dentro de ese mismo sistema, porque por algo esas personas, y me estoy refiriendo a esos líderes e incluso a Milei, por algo pueden llegar a ganar dentro de ese sistema. Y aquí puedo plantear un primer argumento, como espontáneo, como me va surgiendo. ¿Por qué le es permitido a Milei participar de un sistema como la democracia liberal, que nosotros hemos dicho que tiene principios totalmente equivocados y contrarios al pensamiento clásico, al pensamiento nacionalista católico, al pensamiento de la Iglesia? Porque si se le permite participar, es por algo. Si se le permite participar a Meloni o a algún otro líder europeo, Le Pen, es por algo.
es porque de alguna manera lo consiente. Y si consiente el sistema democrático liberal, en definitiva consiente el liberalismo. ¿Por qué le permiten participar? ¿Cómo hace para ganar? Como yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿ustedes se piensan que Milei ganó solamente porque insultaba en un programa de televisión y se hizo conocido o porque tiene buenos argumentos? Milei ganó porque era bancado económicamente por grandes magnates. Está eso estudiado, por ejemplo, que algunos magnates que lo bancaron a Milei, por ejemplo, Ernakian, no tengo claro en este caso, para ser honesto con los oyentes, si era Ernakian, el magnate, que es un magnate armenio, que es dueño de todos los aeropuertos del Uruguay, dicho sea de paso, o el Stein, que es un magnate judío también. No tengo claro si era de uno o de otro, pero el primer canal de televisión donde apareció Milei en la Argentina era de uno de estos dos. Y le permitían hacer exposiciones largas, le tiraban centros, porque claro, estaba yendo al canal del jefe con la anuencia del jefe. Esto es solamente un ejemplo, pero Milei, Meloni, Le Pen, ¿cómo llegan a la presidencia? ¿Por azar, porque son muy buenos, porque tienen buenos ideales, porque argumentan muy bien? No, llegan porque los banca la plutocracia. Como yo dije hace un tiempo, dijo Morraz, toda democracia liberal termina en plutocracia. Es decir, estos candidatos no llegan por su cara linda o por sus buenos argumentos, sino porque tienen grandes magnates bancándolos. Y por lo general, es el caso, por ejemplo, de este magnate que nombré argentino, en el caso de Milei, el Stein, es un magnate judío y no podemos profundizar en esto, que es central en el tema Milei, pero por prudencia, para que no nos censuren, para que no nos metan presos, no podemos profundizarlo. Pero el judaísmo está en oposición franca con el cristianismo. Ya lo sabe todo el mundo desde los tiempos de Cristo. Entonces, si a Milei lo banca un magnate judío, si a Milei lo bancan otros magnates, es por algo, entonces, es por esa razón, entre otras, que puede llegar a una presidencia. Entonces, eh, por algo llegan. No podemos pretender una solución de personas que llegan con estos apoyos, que no son precisamente cristianos, que aceptan un sistema que no es precisamente cristiano, que responden, como yo decía, a los mismos jefes, que responden a filosofías que están condenadas y que no son buenas, ya sean marxistas o ya sean liberales. Es decir, en definitiva, y cierro esto primero, no podemos pretender soluciones profundas, reales, sustanciales, si plegándonos a personajes, a líderes que tienen filosofías erróneas, que los encumbraron magnates, plutócratas que están en principio en oposición a nosotros, que aceptaron un sistema que está en oposición a la Iglesia Católica y a los principios sanos de la filosofía, porque esa es la cuestión de principio principal, valga la redundancia, y ya te doy la palabra a ti, Nico, si querés decirme algo, porque eso es lo principal, me parece, porque yo después ahora puedo, y el viernes lo vamos a hacer, bajar a tierra esto y decir, bueno, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Y vamos a ir viendo punto por punto. Pero lo primero es esto, lo primero son cuestiones que les cuesta mucho más a la gente interpretarlas, lo sé, pero lo primero son cuestiones filosóficas y de principios. Yo no puedo pretender una solución a un problema yendo a la causa de ese problema o a una de las causas, como nosotros hablábamos. Yo no puedo pretender una solución a toda nuestra decadencia si acepto los principios del sistema. No puedo, porque es ese mismo sistema el que generó este problema. ¿Me explico? Y los que llegan entonces a verse como jefes de una nación aceptando esas reglas de juego, bueno, es porque las aceptaron. Y esas reglas de juego son las malas. Entonces, esta es la cuestión de principios más teórica, más abstracta que yo quería plantear. Después podemos ir paso a paso a ver lo de mi ley. Y insisto nuevamente con lo mismo para que se entienda bien, para que no se vuelva una caricatura lo que estoy diciendo,
para que no me insulten después diciendo, pero vos tenés la verdad, vos ponete a trabajar, como nos decía. Yo no sé cómo Te la gente mandaron a sabe que no trabajar. trabajamos, Nico. Es sinvergüenza lo que te mandaron a trabajar. Claro, ¿Qué se o creen? sea, me ven acá con una pared blanca atrás y con un traje y una corbata y se ve que ya no trabaja el muchacho, qué sé yo, no sé cómo sacan esa conclusión. Pero para que no se... Estoy diciendo, a ver, estos líderes que estamos mencionando, Milei en particular, si bien por cuestiones de principios no los podemos aceptar, y hablo por mí, y no va a venir una solución profunda, sustancial con ellos por estas razones de principio que estoy mencionando, sin perjuicio de esto digo, para que quede claro el planteo con sus matices, ¿puede haber algo positivo en ello? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede haber alguna solución positiva? Sí, claro que sí. ¿Puede haber accesoriamente, accidentalmente algo bueno? Sí, claro que sí. No sé, me acuerdo que Julio hablaba en el caso de Milei, por ejemplo, mencionaba el tema de los piquetes, que va a prohibir los piquetes. Bueno, eso es indudable, está bien, yo estoy de acuerdo, está bien. Lo hizo la calle Pau también aquí en el Uruguay, ¿te acordás? Con la LUC, Sí, que con la después no lo diferencia que aplicó. acá, claro, acá cada uno hace lo que quiere. Escuchame vos. Exacto. Pero entonces me parece que está bueno a plantear ese matiz. En definitiva, por cuestiones de principios filosóficas, doctrinales, por las razones que di, en cuanto a quiénes los apoyan, en cuanto a qué sistema están metidos, entonces no se pueden aceptar. No podemos pretender que haya una solución profunda partiendo de principios erróneos. Ahora bien, que pueda haber algún matiz positivo, sí. Como todo ser humano tiene sus cosas positivas, negativas, un gobierno lo mismo. Ahora, si querés, Nico, haceme el comentario que quieras, la pregunta que quieras, pero podemos bajar esto a tierra y ver algún punto en específico de mi ley. Ahí está. Esto que acabaste de dar fue el argumento central con el que querías arrancar. Estamos de acuerdo. Es decir, no sé si central, pero sí, si se quiere, Inicial. en cuanto a los principios, sí, y en cuanto a los principios, sí. Bien. Porque es eso, no podemos pretender ver una solución en donde hay una causa a los problemas. Va por ahí. Es la cuestión, digamos, filosófica. Si querés, ahora pasamos a ver punto por punto, porque esta cuestión filosófica, si después no se verifica, al menos en buena parte, en cosas concretas, no tiene sentido. Estamos en el debate más viejo que el agujero del mate, Bruno, de la ética de la responsabilidad, de la ética de los principios. Me parece a mí. Porque te escuché todo el desarrollo que hiciste y lo ponía en oposición con lo que había marcado Julio. Y está claro de que tenemos dos personas. Una que pone el foco en la ética de los principios. No significa que no tengas ningún foco en la responsabilidad. Significa que tu foco principal está en los principios. ¿Ok? Y Julio se para desde la responsabilidad de que tengo que hacer algo con lo que tengo. Tengo que hacerlo mejor con lo que tengo. No significa que no tenga principios, significa que está poniendo el foco en eso. Este debate es eterno. Yo creo que no tiene solución, porque parte del problema que tiene este debate es que ambas posturas son correctas. Si lo enfocás desde los principios, yo llego al mismo razonamiento que llegas vos. Pero si lo enfocás desde la parte de la responsabilidad, yo llego a la misma conclusión que ya Julio. De hecho, es la conclusión a la que llego yo solo, que me focalizo un poquito más en la responsabilidad. Yo te preguntaría a vos, ¿por qué te focalizás en la ética de los principios y no en la ética de la responsabilidad cuando estamos hablando de una elección que es algo que te llama a la responsabilidad de elegir con las alternativas que tenés. Y luego, digamos, podrías filosofar pero ¿por qué empezar por la ética de los principios en un tema tan concreto y tan de responsabilidad como este? ¿Por qué? La respuesta la tiene Aristóteles, la tiene Santo Tomás, la tiene la filosofía clásica. Lo primero son los principios, lo primero es el filosofar y después el accionar. Del ser se sigue la acción.
Y decían los escolásticos, de principios falsos, de premisas falsas, se sigue una falsa conclusión. De premisas falsas se sigue cualquier cosa, decían los escolásticos literalmente. Entonces, si yo parto de principios equivocados, va a seguirse cualquier cosa. Así decían los escolásticos, Santo Tomás. Es por esa razón sencilla pero profunda a la vez. Y aparte, la disyuntiva no es principios o responsabilidad. Entonces, si yo voy por los principios, no hago nada. No, no es esa la disyuntiva. O sea, yo planteo los principios y hago de acuerdo a los mismos. Porque si no hago de acuerdo a los mismos, voy a resultar en cualquier cosa. Como Julio plantea, por ejemplo, una expresión, define a la política como la teoría de lo posible. Y esa definición, con respeto, es equivocada. La política es el arte del bien común, es el arte de llevar el bien común a la sociedad. La política está atada con la moral y con la religión incluso. No podemos separarla, porque si yo voy a la política por lo que son las posibilidades o lo posible, van a seguir pasando los años y yo me voy a encontrar, ahora ya me encuentro de hecho, imagínate dentro de 10 o 20 años, con que lo posible es más desastroso que ahora, porque las posibilidades que se me plantean ahora son un desastre todas, ¿verdad? Y la posibilidad implica entonces, por ejemplo, para don Julio o para ti, que has manifestado que estás más plegado a eso, aceptar, por ejemplo, líderes como Vox, y vuelvo sobre lo mismo, lo digo con delicadeza porque no podemos profundizar y piensen los oyentes por qué no podemos profundizar. Tenemos que aceptar entonces a un partido como Vox que Israel, en fuentes oficiales, lo considera el partido europeo más favorable a Israel en toda Europa, segundo después de los holandeses. Entonces, yo voy a lo posible y me encuentro con ese panorama y claramente para los principios católicos de la política no es el mejor. Insisto, no puedo profundizar tanto en el por qué, pero piensen los oyentes en los Y, evangelios y piensen en la doctrina de la iglesia. y Bruno, ¿y Entonces, no va por ahí. Sí, cómo vos llevarías el bien común si es imposible? claro. Por eso yo insisto en plantear alternativas verdaderas, plantear alternativas sustanciales y verdaderas, que es lo que estamos haciendo acá, por otra Ujú. parte, Nico. Plantearle a la gente, mirá, no es solamente, por ejemplo, el sistema democrático lo que existe. Hay otras formas políticas posibles. Hay otras formas políticas posibles, por decir algo. Hay otras formas de hacer política por fuera del sistema, por ejemplo. Porque dentro de ese sistema es prácticamente imposible, difícil, lo demuestra la historia, que haya alguna solución. ¿Verdad? Y quiero dejar a salvo algo, y pienso particularmente en ti. Ujú. Esta, como tú le llamás, ética de los principios, que insisto, no está escindida de la responsabilidad, sino que plantea una responsabilidad distinta, que sea congruente con esos principios, porque los principios son los primeros. Esta ética de los principios, decía, no quiere decir ser un moralista y decirle, por ejemplo, a Nicolás, que participa en un partido político, decirle, pero tú sos, entonces tú estás equivocado, tú vas a ser un desastre siempre, tú no sé cuánto, tú no, yo tengo la razón. No, no, yo pienso en tu caso particular ahora, conozco tu forma de pensar, conozco tus intenciones y lejos estoy de condenarte por eso, porque vas a participar del sistema, digamos, lejos de eso y más conociéndote. Quiero dejar a salvo también esa cuestión, porque si no uno, claro, me miran y dicen, ah, este está filosofando, está con la cuestión de los principios, de traje y corbata, de saco y corbata, y no se embarra, entonces no está bueno que vaya a laburar, como lo dijera, ¿no? No, no, no. Matices para todo. Lo que yo quiero plantear es justamente esa cuestión más filosófica, más de principios, que insisto, y si querés ahora, que capaz que nos faltan unos 10 15 o capaz que un poquito más, no sé qué hora 15 estamos, minutos. podemos ver algún, bueno, ahí va, podemos ver algún caso particular, porque si yo dijera, no, en, por algo llegan, como dije recién,
sus principios son equivocados. El liberalismo está tan condenado como el comunismo. No va a pasar nada con Milei. Va a ser un desastre también. Bueno, y si después vemos que en los hechos pasa lo contrario, bueno, Bruno, tenés que cambiar un poquito tu forma de pensar. Ahora, esto que estoy diciendo se verifica. ¿Querés que pase ya a algún punto, por Te ejemplo? quiero hacer una pequeña intervención de segundos nomás. Solamente decirte, Bruno, te agradezco tus palabras. Acá mi rol es dinamizar y que ustedes conversen. Y eso es el foco. Esta no es una controversia, no es una columna mía. Entonces yo no estoy en un rol de decir todo lo que yo opino o objetar todo lo contrario. Mi rol es dinamizar con preguntas para sacarle mayor jugo a los columnistas que están designados por el director del programa, que no soy yo, además. ¿Tá? Entonces, dale para adelante, metele con todas tus opiniones, que no hay ningún problema. Y quiero escucharte si el primer foco, me interesa mucho, ¿cuál es el primer foco que vos querés hacer de análisis del tema Milei? ¿Cuál sería ese foco? Bueno, la verdad, tengo multitud de focos o de temas para tocar Ujú. ya bajados al concreto, que Bien, quizás muchos que están escuchando estén deseando llegar a esta parte. bien. ¿Sí? Toda la charla que di antes se tiene que verificar en los hechos, si no, estoy equivocado. Y vamos a ver que humildemente creo que se verifica. Entonces, vamos a un primer punto entre tantos que tengo, poco al azar. Me acuerdo que Julio en su programa manifestaba directa y si no indirectamente, pero yo creo que directamente lo dijo y si no implícitamente daba a entender que Milei estaba contra la Agenda 2030 o que Milei no era un globalista. Sí, Entonces, sí, dijo eso. exacto. Entonces, podemos poner varios ejemplos para decir que no, que es al contrario, que Milei sí es un globalista, o que Milei sí tiene afinidad con esa Agenda 2030. Con lo cual estamos verificando un poco lo que decíamos antes. Si Milei llega a ser presidente, es porque alguien se lo permitió. Y los que permiten o no permiten eso, los que tienen el poder, son los globalistas, son los organismos internacionales, etc. Entonces, por ejemplo, en entrevista con Oppenheimer, ese famoso periodista de la CNN, yo no sé si ahora siguen la CNN Oppenheimer, pero porque yo esta entrevista la vi en su canal de YouTube propio, el de Oppenheimer. En entrevista con Oppenheimer, por ejemplo, y este es uno de los tres argumentos que tengo para decir que mi ley es agendista o pertenece acata la Agenda 2030, Diana Mondino, que es la canciller o la ministra de Relaciones Exteriores que Sí. designó Milei, le dijo a Oppenheimer que su política en el Ministerio de Relaciones Exteriores será apuntalar la gobernanza mundial, motivar la gobernanza mundial, y lo dijo con esas palabras textuales. Gobernanza mundial es una palabra que, por ejemplo, utilizó Beatriz Argimón Argimón, en un sí, congreso, sí, ¿lo tenés señor. presente? Que fue un De los congreso de gobernanza mundial y Muy vino a bien, explicarnos lo que exacto, era el Nico. futuro, esa sinvergüenza. Sí, sí, la Exacto, tengo Nico. claro, Es Gino. la misma expresión, es la misma expresión. Y literalmente utilizó Y la misma porque expresión. se las enseñan y la tienen Claro, que repetir. Es un desastre eso. exacto. Bueno, Nico, Mm. exacto, como decís tú, hubo una muchacha que intercambiamos ahí en un grupo que tenemos en WhatsApp, justamente hizo hincapié en eso, dijo, a mí me da la impresión, dijo ella, que incluso hasta fue forzada la respuesta de Mondino, ¿no? O sea, como que quiso, como decís tú, encajar esa expresión así a como de Claro, lugar. Entonces ella dijo, las mandan a eso. apuntalar, Mm. exacto, la gobernanza mundial, dijo ella, esta entrevista para que vean que las fuentes son contundentes y que son verificadas, Sí, 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 está en sí. el canal de YouTube de Oppenheimer, la subió el 5 de diciembre del corriente. ¿Sí? El 5 pasado. Y dijo, y también quiere encarar, dice Mondino, eh, temas que afecten al cambio climático, dice ella. Mm. Así, Otro gobernanza punto. mundial.
Otro punto. Cambio climático, tú Sí. sabes muy bien, son dos cosas típicas de la agenda globalista, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahí tenemos Dejar, un primer punto. Bruno, dejar la constancia, no existe, el cambio climático existe como fenómeno de toda la historia, el cambio climático como lo manejan en el globalismo no existe, es falso, ¿verdad? Simplemente la constancia, para que quede bien claro, es falso, lo podríamos argumentar, pero ¿para qué? Es falso. Exacto. Mm. Entonces, ahí hay un primer punto. Eh, claro, ¿por qué dice esto Julio? Porque si no parece, y voy a argumentar un poquito más adelante, pero Julio expresó eso y lo hace por algo, Julio, porque Milei en campaña electoral o durante sus intervenciones, es cierto, manifestaba rechazo a la Agenda 2030. Es decir, con esto estoy quebrando la lanza por Julio, no es Eso que te Julio iba a está decir, inventando. eso te iba a decir. Claro, lo que Mi- pasa Esa que ministra es fruto Milei. de los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de gobernabilidad, digamos. Claro, pero lo que pasa es que Milei batió el récord de a las horas ya de haber asumido, vamos a verlo, y con esto es un primer punto, se dio vuelta en varias cosas. ¿Y por qué se dio vuelta? Y bueno, uno puede pensar mal de Milei, es un embustero, ¿ah? O puede pensar que es válida también la conclusión y viene agua para mi molino, digamos, ¿verdad? Que se dio vuelta porque no tuvo más remedio. ¿Y por qué no tuvo más remedio? Y porque si llega ahí es por algo, como acabo de decir. Tú no podés llegar ahí siendo un anti-agendista, por ejemplo, Yo entendí porque que ya vas a se dio tener vuelta, decís problemas. vos. Vos decís que él ya se dio vuelta en cosas. Bueno, a ver, voy a seguir con este primer Ahí argumento de la está. agenda. Ya di Pero, uno, o sea, su ministro de Relaciones Exteriores está diciendo claramente esto, ¿verdad? bien, La señora que él eligió. Bien. eso está claro. Segundo punto. Segundo punto. Todo muy fresquito, como verán, noticias de ahora. Sí. Diario El Observador, 14 de diciembre, recién, hace unos días. Título: el primer viaje de Milei será ir al foro de Davos, en Suiza. Es decir, el primerísimo viaje de Milei va a ser, titula el Diario Observador, entre otros, pero el Diario Observador, tomé esta portada que, repito, es del 14 de diciembre pasado, va a ser asistir al foro de Davos. Los oyentes, los escuchas, seguramente conozcan lo que es el foro de Davos, Sí. ¿verdad? Es un foro internacional donde se reúnen los principales líderes internacionales, auspiciado y fundado por Klaus Schwab, ese famoso personaje, ¿sí? Que es un magnate globalista internacional, ¿verdad? Al foro de Davos, los gobernantes, las personas poderosas del mundo, van a rendir, digamos, sus cuentas, ¿sí? Y por supuesto que tienen que ir con un discurso alineado a esa agenda globalista de los grandes magnates, entre ellos el propio Klaus Schwab. Entonces, si Milei es antiagendista o antiglobalista, ¿por qué el primerísimo viaje que hace es asistir al foro de Davos? Este es otro argumento, y es público, es notorio, está publicado abiertamente en el Diario Observador, como yo les decía. Bien. En tercer lugar, dentro de esta misma línea, podemos manifestar que Milei, a horas de asumir gobierno, manifestó que se compromete con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Que tú, Nico, que ya hiciste dijiste eso muy, Eso muy es claramente duro. sobre el cambio Eso es climático. duro. Eso es duro. Exacto. A las pocas horas que Milei asume, dice que se va a comprometer con el Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces, es claro, entonces, ese alineamiento de Milei con la Agenda 2030 Bueno, o con el voy a globalismo o hacerte como se le un, quiere llamar. voy a hacerte un Sí, freno, Bruno. En Infobae dice Argentina se mantendrá dentro del Acuerdo de París durante la presidencia de Javier Milei y con esto tocaste gobernanza mundial, este, agenda, perdón, gobernanza mundial, foro de Davos, acuerdo de París, que es cambio climático, no solamente en el discurso, sino es joderle la vida a tu gente para cumplir objetivos de la Agenda 2030 directamente con la excusa del clima. Con esto estás
demostrando objetivamente que Milei entró en la Agenda 2030 sin ningún tipo de dudas. Esto es una demostración objetiva, a mi juicio. Bien, bien, sí, yo pienso que sí. Mm. Y que quede claro, no nos alegramos por esto. O sea, no No, está no, bueno. no, eso es Ojalá yo no. decepcionante. Eso es Claro, decepcionante, muy decepcionante, ¿no? claro. Mm. Por eso digo, a ver, y esto demuestra, como yo decía, vayamos de vuelta a eso que yo dije hace un ratito. O demuestra, por un lado, las dos conclusiones traen agua para mi molino y son malas, en ese sentido, para la Argentina, ¿no? O demuestra que Milei era un embustero, o era alguien que estaba mintiendo abiertamente y luego enseguida cambió, por un lado. O por otro, que él estaba hablando con sinceridad, pero al llegar al gobierno enseguida se da cuenta que por algo llegó o lo bancaron y que tiene que plegarse a esto, ¿verdad? Mm. Entonces, en definitiva, demuestra la premisa que yo manifestaba en el sentido de los principios. No se puede cambiar sustancialmente algo, insisto. Sustancial es la palabra, no accidental, porque accidentalmente pueden haber cosas positivas, nadie es perfecto, ¿sí? Nadie Nadie es nadie tan es 100% imperfecto. malo. Nadie es tan imperfecto tampoco, Bruno, ¿o no? Claro, Mm. exacto. Nadie es tan eso quise decir, perfecto, Sí, Nico. O sea, pero entendido. sustancialmente, en cuanto a los principios, no podemos ir por ese lado. ¿Cuál es mi invitación entonces? Pensemos en otro camino, pacíficamente, por supuesto, pero pensemos en otro camino. Veamos algún otro camino distinto y no nos dejemos llevar por ilusiones en ese sentido, Perdón, Bruno, te ¿verdad? tengo que preguntar, tenemos 4 minutos, pero quiero tener tu enfoque de esto. Porque me mencionaste ciertos puntos y yo pensaba en Donald Trump, que entraría Sí, muchos en tus análisis, pero Donald Trump fue al foro de Davos, pero para trancarles y para decirles que Estados Unidos no va a cumplir. Salió del acuerdo de París, y la gobernanza exacto. mundial, tres carajos. Este, ¿Cuál es tu opinión puntualmente de Donald Trump, que parecería ser un candidato que pueda despertar ilusión en gente que piensa como piensa Julio Martín y como pienso yo? Pero no como pensás vos. Pero ¿qué pensás vos de Trump puntualmente? Claro, está muy bueno lo que dijiste porque yo también, cuando decía esto del Acuerdo de París, me acordaba que Trump se salió. Acordate que Trump también se salió de la OMS. Sí, claro. O sea, le quitó el financiamiento de Estados Unidos a la OMS en su Mm, momento. sí. Entonces, por eso vuelvo a una palabra que yo dije antes, matices. Matices en ciencia política. Nada es blanco o negro. Trump no tuvo la postura de Milley en esto. Trump, en ese sentido, era bastante menos agendista que Milley, por supuesto. Por supuesto que Y en sí. general, Trump, Ahora, ¿qué te genera a vos? ¿Algo y bueno, algo bueno, malo? lo que pasa es que, mirá, el caso de Trump, vos fijate que en estas cuestiones, por ejemplo, de la Agenda 2030, estaba un poco más aparte que Milei, o bastante más aparte por lo que acabamos de decir. Tendría que profundizar más en el caso Trump, porque yo estudié mucho más el caso Milley, no tanto el caso Trump. Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa con Trump? Claro, es otro contexto, es Estados Unidos. Él se Pero autofinanció, Bruno. Se autofinanció, o sea que la hipótesis del magnate pierde un poco de fuerza, y lo sacaron con fraude electoral, es decir, el sistema le prohibió acceder a la presidencia que era legítima de él frente a un cadáver senil como es Joe Biden, sí, que lo tienen que arrastrar para que pueda caminar. Entonces, ¿hay una esperanza en Donald Trump o no? yo no obligaría mis esperanzas, digamos, en él, porque no responde a principios, repito, debería profundizar más en su figura Bien. y en lo que hizo durante el gobierno, pero al no responder a principios cristianos, católicos, él es protestante, ¿verdad? No es Sí, católico, a la o ni americana, siquiera ¿no? eso, Ahí a la está. americana, Se hizo conservador de golpe, digamos. claro. Claro, al no brevar en esos principios, al estar tan marcadamente alineado al Estado de Israel también, acordate de eso, Sí, sí. hay cosas que no me cierran realmente. Si bien en este caso
como dijiste tú, en cuanto al globalismo, él trancó con el globalismo. Eso es evidente, por eso digo, acá no es 1 más 1, 2. En el caso de Trump, recuerdo perfectamente, en plena pandemia, le sacó el financiamiento a la OMS, o sea, no es poca cosa. Sí, Ahora, señor. como te digo, tampoco pondría unas esperanzas como si fuera un príncipe cristiano por estas cuestiones que te mencioné, que conozco por arriba, pero bueno, no me pondría. Vos fíjate que él, Nico, y para terminar, porque ya estamos por la Sí. hora, fíjate que, ¿cuáles fueron las consecuencias de Trump? Marchó, perdió de vuelta con el globalismo. O sea, tanta fuerza tampoco tuvo, ¿verdad? Oh, lesionó el fraude, ¿no? Fue el presidente más votado de la historia y le pusieron un cadáver senil enclenque que no podía distinguir de su esposa, de su hermana, teniéndolas al lado, y supuestamente tenemos que creer que él tuvo más votos que el presidente más votado de la historia, que fue Donald Trump, sin ser Biden, que justo también rompió el récord por... A ver, no se lo cree nadie de que ganó legítimamente. Eso es una hipótesis que yo realizo en tu lógica de razonamiento que dice, bueno, el sistema no le permitió seguir, le obstaculizó el continuar. Y ahora mismo están viendo cómo van a hacer porque lo quieren meter preso, porque se quiere presentar para la reelección, entonces tiene que ir a prisión. Algo de lo que vos decís hay, lo reconozco y lo veo. Y también algo de lo que dice Julio. Pero te tengo que dejar, Bruno, y quiero invitar a todos los oyentes a prenderse en Controversias Radio, @Controversias Radio YouTube, para el viernes. Y ya estoy abriendo otra línea de debate, que es Israel. Porque me doy cuenta, cada vez que te escucho, que hay mucho para hablar del Estado de Israel. Del Estado de Israel. Entre los columnistas, diferentes posturas que me parecen sumamente interesantes. Así que, Bruno, un fuerte abrazo, gracias por estar, muy esclarecedor, y el viernes seguimos. Gracias a vos, Nico, gracias a la audiencia que nos escucha, un abrazo y nos vemos el viernes. Gracias. Si estás en YouTube, aquí terminó el programa. Luego en la radio CX10 Radio Continente, la columna de Mercedes de Camili, que la escuchamos con mucha alegría y con mucho gusto. Que pases muy bien. Chau, chau.